noches, yo soy Jorge Norberto Zungaguirre, un estudiante de la UNAD del primer semestre de Administración de Empresas, y él es la persona a la cual yo voy a entrevistar. Buenas noches, mi nombre es Carlos Julio García Pinzón. Prosiga. Bueno, como primer pregunta, ¿qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Estado. Según la Constitución Política de Colombia definen el Estado como ese conjunto de instituciones públicas de un país. La nación hace referencia a la población, esas zonas geográficas que comparten culturalmente ciertas condiciones específicas y el conjunto de todas ellas conforman la nación. ¿Sí? Y el gobierno es ya la parte gubernamental por medio de la cual se direccionan la parte político-administrativa de un territorio. Entonces, similitudes entre ellos es que esa forma de administrar el territorio político-administrativamente es lo que genera que haya en el conjunto de instituciones públicas de las cuales el interés es que a las personas se les dé soluciones prontas y oportunas. Bueno, la segunda, ¿qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La gente tiene la errónea concepción que democracia es lo mismo que participación política como tal. La democracia definida antiguamente por los griegos era el derecho de ejercer usted el voto y actualmente es elegir y ser elegido, ¿sí? Participación política, gente que participa políticamente en procesos mediante movimientos políticos, partidos políticos o grupos significativos de ciudadanos y no ejercen todavía el derecho al voto como sucede en la democracia, que usted tiene el derecho a elegir y ser elegido. En el caso de las juventudes que organizan sus movimientos políticos y organizaciones. Bueno, la tercera, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y político? La política. La política es la forma de administrar un estado o ciudad, ¿sí? La diferencia entre política y lo político ya es la forma de cómo se toman esos mecanismos para administrar ese estado o ciudad a través de la política. El concepto se ha ido degradando con el pasar de los años, porque cuando la gente le habla de política o lo político tienden a creer siempre que es sinónimo de corrupción y de generación de las entidades públicas. Bueno, como cuarta pregunta tenemos, ¿qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos pueden componer la cultura política? La cultura política está en las ideologías, ¿sí? Están los principios y valores éticos religiosos que influencian bastante y principios de los movimientos o partidos políticos que se vean abocados o que converjan al proceso que se esté realizando. Bueno, como quinta tenemos, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Los derechos y deberes del ciudadano se definen como una obligación, el deber como tal es una obligación y hace parte de entender de que aunque yo tenga derecho, mi derecho termina cuando empieza el derecho del demás. Esto ha sido todo, muchas gracias. Bueno, joven, suerte en la